Gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos. Esto es Periodismo Digital de Radio Magis. Soy Octavio Oros. Yo, Adolfo Dávila. Tome asiento, que ya comenzamos. En pasados días tomamos conocimiento de esta demanda en mis manos, la cual fue formulada por encargo de la Unidad de Proyectos Especiales. La misma está dirigida hacia la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción de la Ciudad de La Paz, con el número de caso FIS La Paz 2000118, supuestamente presentada a principios de este año, sobre la legitimación activa y apersonamiento de parte de la Unidad de Proyectos Especiales, que es una entidad desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, a la cabeza de la ciudadana Ivonne Bovarín Rosales, quien a través de sus abogados, Marco Antonio Gómez Ticona, Freddy Bautista Argollo, Daniel Arancibia Cordero y Juan Antonio Saavedra Zapana, quienes como abogados y apoderados de la Unidad de Proyectos Especiales presentaron un proceso penal en contra de René Marcelo Hurtado Sandoval. Sin embargo, como dijimos al inicio de este sector, esta demanda se tuvo conocimiento que es presentada en septiembre 15 del año 2020 en la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Sin embargo, ¿por qué esperaron tanto tiempo? ¿Es que existen nuevos abogados? ¿Es que el proceso no se pudo llevar de una manera de acuerdo a lo que está establecido y de acuerdo a lo que la unidad misma está queriendo del mismo? La legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa está contenida en el artículo 185 bis y 132 del Código Penal. Se presenta cuando los recursos que son dados hacia el Estado han sido vulnerados, han sido gastados y hay un daño contra el Estado boliviano. Es por esta misma razón que estas personas, a nombre de esta unidad, se presentan y se hacen como parte de víctima en este proceso contra el ya mencionado acusado René Marcelo Hurtado Sandoval. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que realmente se está queriendo reclamar a nombre del Estado? Es que estos dineros que estaban destinados hacia la unidad de proyectos especiales, UPRE, del Estado boliviano, debían llegar a otras personas, o es que estaban destinados a otros proyectos. ¿Quién es este René Marcelo Hurtado Sandoval, contra quien se va a llevar a cabo la demanda ya presentada en la Fiscalía antes mencionada? Es por esta misma razón que nos llama mucho la atención de que una unidad de proyectos especiales, cuya vigencia está a través de un decreto supremo entregado en el gobierno de Evo Morales, pueda seguir en estas fechas aún tratando de recuperar dinero que supuestamente fue destinado para proyectos en pro del Estado y de la población boliviana, que fueron gastados, dilapidados, desaparecidos y que ahora están buscando algún chivo expiatorio a alguien que pueda pagar por esta situación, y en esta oportunidad es René Marcelo Hurtado Sandoval. Más adelante podremos observar y vamos a indagar quién realmente es esta persona, qué es lo que le debe al Estado, cuánto es el daño económico que ha sucedido y que viene sucediendo contra nuestro Estado boliviano, y que nosotros como periodismo digital estaremos en esa vanguardia, en esa tarea de poder escudriñar sobre estos temas que vienen de la mano de la Unidad de Proyectos Especiales, una unidad creada en el gobierno de Evo Morales para poder realizar y ejecutar el dinero que venía para el proyecto de Bolivia Cambia, Evo Cumple. Esta querella marca un punto de inflexión
Pues para llegar a este actuado han acontecido varios hechos que, si bien han sido parte de noticias y muchos incluso con suntuosos titulares y grandiosas páginas de portada, no han sido abordadas debidamente. Es más, ha quedado alejada del conocimiento de la población. En Periodismo Digital de Radio Magis vamos a presentarles todos los detalles de este caso. Vamos a revisar todas las aristas que tienen que ver con este hecho, para que ustedes, ciudadanía, conozcan al detalle cada hecho, obras, montos y demás actos que deben conocerse, porque somos nosotros, como ciudadanía, los más afectados. Todos estos datos nos llevan a unas cuestionantes, no solo como ciudadanos, sino como parte de este país, que merecemos saber la verdad. ¿Qué fue del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple? ¿Cuál es el origen de este proyecto? ¿Cuánto dinero fue manejado? ¿Los fondos recibidos fueron en calidad de donación o de préstamo? ¿Se cumplió con el procedimiento legal correspondiente? ¿Qué es la unidad de proyectos especiales? ¿Quién fue el responsable de la unidad de proyectos especiales, UPRE, y de este proyecto en particular? ¿Cuál fue el procedimiento ilegal de la UPRE para ejecutar las obras? ¿Por qué Evo Morales canceló el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple? ¿En qué condiciones dejó el gobierno de Morales la UPRE? ¿Cuáles son las irregularidades de este proyecto? ¿Y qué daño se le ocasiona y se le ocasionó al Estado boliviano? ¿Cuáles son las consecuencias que deja este proyecto? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y para qué hizo el gobierno de Morales el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple? Pero para entender este caso, Adolfo, es necesario comprender la mentalidad que tenía el gobierno de turno, es decir, el modo de proceder que ellos han tenido con todos los actos y que además lo decían siempre a viva voz. Claro, justamente nació con una idea de poder darle al pueblo lo que necesitaba en el momento. Por eso el mismo nombre de Bolivia Cambia, Evo Cumple, fue uno de los proyectos, entre comillas, más famosos que aún ahora se pueden ver en obras como canchas, como coliseos, como posibles proyectos de riego con mi agua, que también fueron parte de este gran proyecto de dinero que venía del extranjero y que fueron dirigidas por esta unidad de proyectos especiales UPRE, que realmente deja una gran incógnita. ¿Cómo manejaba? ¿Cómo lo llevaba a cabo? ¿Y dónde están esos proyectos? Y más que todo, realmente la pregunta que debe resonar en nosotros es, ¿qué pasó con Bolivia Cambia, Evo Cumple? Y les dejamos esta imagen para que puedan ustedes entender cuál era la lógica de manejar los asuntos gubernamentales en boca, en palabra del mismo personaje. Hay que respetarla, hay que cuidarla, la parte jurídica, pero por encima, yo aprendí por encima de lo jurídico es lo político. Quiero que sepan, yo a veces cuando algún jurista me dice, Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso lo que estás haciendo es ilegal. Cuando yo lo meto por lo que sea ilegal, después le digo a los abogados, si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado? Que tienen que legalizar. Esta es la ficha técnica del decreto supremo, pero nótese importante, ¿quiénes son los que firman el decreto supremo? Evo Morales Ayma, David Choquehuanca, Juan Ramón Quintana, que además de ser el ministro de la presidencia era interino de Defensa Nacional, Alfredo Octavio Rada, Selima Torrico, Gabriel Loza, Luis Arce, Abel Mamani, Celinda Sosa, Jerjes Mercado, Susana Rivero, Carlos Villegas, Luis Alberto Echazú, Walter Juvenal Delgadillo, Víctor Cáceres, entre otros. Entonces es un decreto supremo bastante sucinto, bastante breve, que encuentra su sostén jurídico en la ley 3351. 3351. Y, es decir, sí tiene un sustento legal, no es que no lo tenga. Sí tiene, y además en el decreto supremo 28631. La fuente, si bien es Lexivox, es tal cual de la Gaceta
oficial. Sí, pero date cuenta, Octavio, que estamos aquí frente a una legalización que necesariamente necesitaba, valga el término, y la redundancia, para poder ejercer como una unidad de proyectos. Pero ¿era necesario quizás tener esta unidad de proyectos cuando tenemos el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía, y justamente hacen una unidad que pertenezca directamente al Ministerio de la Presidencia, que, oh sorpresa, estaba a cargo de Juan Ramón Quintana? Inclusive estaba fungiendo como ministro de Defensa Nacional. Entonces, ahí nos llama la atención de cómo quisieron legalizar algo a través de la norma y más que todo utilizando los tecnicismos, la mecánica que se utiliza para poder quizás legalizar estas unidades que actuaron al mismo estilo de los grandes gobiernos dictatoriales, con estas unidades que realmente dan más preguntas que respuestas. Y la observación que haces es precisa, porque existiendo instituciones democráticas establecidas, ¿por qué crearlas más? ¿Y qué es lo que decía el decreto? Vamos a ir revisando uno a uno lo que establece este decreto. El artículo 1, que es el objeto, dice: el presente decreto supremo tiene por objeto crear la unidad de proyectos especiales. Esta es la UPRE, y tal cual tú señalabas, que estaría dentro de la estructura del Ministerio de la Presidencia. La naturaleza y dependencia: se crea la dicha institución pública desconcentrada, pero que pertenece directamente al Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, tiene cierta desconcentración en el área de gestión técnica, administrativa y logística. Y creo que eso es importante detenernos en ese asunto, es decir, de lo que señala, que si bien es desconcentrada, que va a depender del Ministerio de la Presidencia, pero esto es delicado, porque dice: con independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. O sea, es parte de, pero goza de una total independencia acá, por lo menos en 4 asuntos que son bien delicados, ¿no? Pero aquí inclusive, Octavio, nos deja algo que es mucho más importante y que te pone los pelos de punta, que dice: bajo dependencia del ministro de la Presidencia, ni siquiera de toda la unidad, sino que le da una capacidad plenipotenciaria de que el individuo, en este caso Ramón Quintana, pueda disponer con independencia de gestión. Gasten, metan, ejecuten, hagan. Y ahí utilizando frases también ejemplarizadas por Evo Morales, como métanle nomás. Y buen detalle, ¿no? Es decir, no importa quién sea director de la UPRE, el que decide, el ministro, es él. El ministro. Esta independencia y gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bueno, igual recaería sobre la responsabilidad del propio ministro. ¿Qué dice? Esta unidad, bajo la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, tendrá como, ojo con esto, finalidad apoyar funcionalmente, tanto en la parte técnica, logística y operativa, a los proyectos especiales que el presidente de la República llevará a cabo durante su gestión. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que estamos chocando nuevamente con el copy-paste de la Constitución Política del Estado, donde en una parte somos Estado Plurinacional de Bolivia, tan enarbolado por el gobierno de Evo Morales, y aquí chocamos con que es el presidente de la República. Si me baso a la ley en frío, no es Evo Morales, ¿no? Pero en este caso le está dando parte funcional en los proyectos especiales que el presidente de la República llevará a cabo durante su gestión. Es aquí totalmente enmarcado en lo que decía Evo: en Bolivia cambia, Evo cumple. Estos proyectos que se llevaron a cabo durante la mayor parte de su gestión y que fueron totalmente electoralistas, ¿no? Cumpliendo con
con necesidades inmediatas. Hace falta una cancha. Hace falta un coliseo. Hace falta un hospital, no es necesario. Una cancha primero. Uh-huh. Y además tiene muchos dotes de monarquía, ¿no? Ves que en la monarquía al rey se le ocurre algo y lo ejecutaba. En un estado democrático, lo que al rey se le ocurra, cualquier capricho que se le ocurra, ya sea en favor o en perjuicio de X o Z grupo social o personas, no puede hacerlo porque existen mecanismos dentro de la administración del gobierno o gubernamental para que una intención o un capricho del presidente pueda llevarse a efecto. Pero con esto están creando, o bueno, crearon una institución en la cual ante cualquier capricho del presidente, por eso dice ahí, ¿no? Que es ante cualquier proyecto especial que el presidente, cualquier capricho del presidente, entonces ellos lo que hacen es gestionar e impulsar ese proyecto o ese capricho. Entonces, además aquí hay algo bien perjudicial, porque si bien la UPRE tenía esta independencia, acá al que le están tirando la pelotita y el que termina siendo el último responsable es el presidente de la República. Porque es él el del capricho y los otros solamente tienen que apoyarle. De ese lado, los de la UPRE, o al diseñar de esta manera jurídicamente, se están lavando las manos. El nivel de responsabilidad. Exactamente. Llegamos a otro asunto delicado, el artículo 4, las funciones de la famosísima UPRE. Bueno, y acá vamos ya marcando las que resaltan, ¿no? Apoyar las gestiones que lleva adelante el presidente de la República para implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social. Es decir, el presidente de la República deja de ser presidente de la República y se convierte en alcalde, en gobernador, en lo que le dé la gana. Pero es que nuevamente le da ahí las funciones de monarca. Si yo tengo un capricho con una población, asumo el papel de alcalde y les doy lo que necesiten. Pero sin embargo también en la segunda, contribuir en la definición y diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y entidades que así lo requieren. Nuevamente, ¿no? El tema de independencia, de autonomía, mejor dicho, de las entidades, quedan por los suelos. Y claro, ¿y ante quién tienen que gestionar? Ante el gran rey, ¿no? Ante el gran rey de la monarquía, ¿no? Por eso dice, ¿no? Contribuir en el diseño, y así sucedía, ¿no? La gente le pedía a él. Bueno, mire, vámonos hasta el 6, hasta el E, que dice cooperar en la fiscalización y control de proyectos y programas. Es decir, ellos ejecutan y ellos mismos fiscalizan, ¿no? Entonces, hace de todo. O sea, por lo tanto, los informes y las auditorías siempre van a ser positivas, siempre van a ser excelentes, porque ellos van a estar en la fiscalización. Coordinar en entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, nacional, departamental, local, el cumplimiento de tareas en funciones que sean encomendadas en el marco del presente decreto supremo. Imagínate, o sea, es un todo, o sea, es un múltiple. Y lo que está implementando son actitudes que están usurpando funciones, ¿no? En este caso, públicas y privadas, o sea, realmente le dieron una potestad única, todopoderosa a la UPRE, donde los que trabajan en la UPRE se lavan la mano y donde el único que podría pecar es el presidente. Entonces me parece realmente bien organizado si lo vemos desde una visión maquiavélica. Sí, señor. Me imagino a la cabeza de Ramón Quintana, porque eso tiene su toque. Y quien cayó es Evo Morales, que si realmente se abre una investigación sobre esta unidad, uno de los que primeros en caer va a ser el que firmó y el que ordenó. Y otro detalle importante ahí mismo en el F dice, bueno, en esto de coordinar con entidades públicas y privadas en el ámbito internacional. Es decir, te pasas por encima no solo de la Cancillería de la República, sino que también te pasas por encima del Congreso Nacional, porque tú directamente eres el que va a ir a coordinar con cualquier entidad, sea pública o privada. Bueno, digamos que lo nacional, departamental y local
bajo el contexto, bueno, pues hacían realmente lo que querían. Pero hablando de modo internacional, en el ámbito internacional, es como si es más, la UPRE era Cancillería y Congreso Nacional al mismo tiempo, porque iban a coordinar de tú a tú, ya sea con públicas y privadas del ámbito internacional, el que por cierto más adelante vamos a presentar muchísima información de donaciones o, entre comillas, financiamientos que se han recibido. Y el último punto, no habrá que promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los proyectos y programas especiales. Transparencia y construcción. Si es juez y verdugo, ¿cómo va a controlar? ¿Cómo va a haber un control social transparente? Realmente todo fue maquinado de una manera tal de que si llegamos a poder sacar las cosas a la luz y que la gente pueda entender que este proyecto de Bolivia Cambia, Evo Cumple, se manejó de esta manera, es muy posible que ni siquiera haya castigados. Exacto. Está bien armadito. Seguimos entonces con el análisis del decreto supremo. El artículo 7, financiamiento, porque no hay institución que no funcione sin plata. El funcionamiento de la UPRE se financiará con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación y con recursos provenientes de la cooperación internacional. Todos los recursos que salgan del Tesoro General de la Nación necesitan de una aprobación, ¿no?, del Ministerio de Economía. Y del Congreso Nacional. Y del Congreso Nacional. Entonces, sí, todos los dos poderes del Estado, los dos órganos del Estado, sabían de la operación y organización de esta unidad de proyectos especiales y además de recursos de la cooperación internacional. Es decir, que rebosaba de recursos. ¿Cuánta gente trabajaría en la UPRE si realmente hasta el momento, hasta ahora seguirán trabajando? Si es que dentro del gobierno de transición o interino, como se lo puede conocer, existe todavía la unidad y seguirá trabajando en estos proyectos. Y el otro dato alarmante, ¿no? Recursos provenientes de la cooperación internacional. Es decir, y sabemos que esto fue, que cuando se da inicio con la UPRE, estaba de gobierno Hugo Chávez, con una Venezuela en su auge y con mucha liquidez. Así que, bueno, pues ahí, como bien decía Adolfo, preocupante la mega institución de la UPRE. Y semejante monstruo, semejante institución, estaba sostenida jurídicamente solo por un decreto supremo, que jerárquicamente tenemos que preguntarnos cuán sostenible, cuán estable representaría para la administración de un Estado y de obras que implicaban, y más adelante mostraremos, cantidades suntuosas de dinero. Estamos viendo que tenía inclusive independencia de gestión económica, libre de cualquier control y fiscalización, a la cabeza del ministro de la Presidencia. ¿Tendrá validez? ¿O es que se está haciendo ley o se hizo norma en aquel entonces en el gobierno de Evo Morales, aplicar nomás y luego ver si estaba legal? A continuación vamos a ver la explicación de un experto, abogado, en el tema, que nos dirá la importancia, jerarquía de una ley, un decreto supremo, y si una institución de tal magnitud como la Unidad de Proyectos Especiales, UPRE, estaba dentro de la norma o no. Un saludo cordial para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ricardo Caballero Carrunz. Los decretos supremos para conocer su jerarquía. En la presente, un decreto supremo nace y es reconocido a través de la Constitución Política del Estado en el artículo 410, parágrafo segundo, el cual establece la jerarquía de las normas. Como primer y más importante norma es la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, establecen los tratados internacionales, los cuales deben ser debidamente homologados y convalidados en un tratado plurinacional. En tercer lugar están
las leyes, ya sean nacionales, municipales o departamentales. Y por último están los decretos, que del mismo modo pueden ser decretos municipales, nacionales o inclusive ministeriales. En relación a los decretos, como toda norma, ya sea ley, decreto, puede ser abrogado o derogado según la necesidad que exista de un cambio de la norma. La creación y publicación y entrada en vigencia de un decreto supremo, como es el presente caso en análisis, estaríamos ingresando a analizar su vigencia durante el tiempo. Las normas evidentemente no tienen una fecha de caducidad, empero a través de la necesidad del pueblo y las necesidades del Estado existen normas que quedan prácticamente inutilizadas o inclusive que han sido mal elaboradas y están siendo mal utilizadas. Al efecto existe el control de constitucionalidad por el cual se puede dejar sin efecto una norma cuando contravenga principalmente la esencia de la Constitución Política del Estado, que es la que se encarga de proteger al Estado. Asimismo, cuando entramos a hablar sobre quién resguarda jurídicamente un decreto supremo, en relación a los manejos económicos que se puedan disponer en un decreto supremo. Un decreto supremo puede dar origen a la creación de una institución o de una empresa pública. Esta empresa pública, siempre pública, nunca privada, tiene que ser debidamente fiscalizada a través ya sea de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus cámaras, ya sea de diputados o de senadores, ya que estas son justamente las atribuciones y las facultades que tienen y por los cuales han sido creados estas instancias de la Asamblea. Reitero, la Cámara de Senadores y la de Diputados. La parte ideal para la aplicación de un decreto supremo referente a la administración y manejo de recursos económicos que provengan principalmente del exterior, ya sea por una cooperación o por un préstamo internacional, estos deben ser deben tener una especificidad en el tema de la fiscalización. ¿Por qué? Porque en el momento de que el decreto supremo establezca que esa institución creada no puede ser fiscalizada por ningún otro ente y que es directamente dependiente de un órgano ejecutivo, estaríamos ingresando en contradicciones a la esencia de lo que es una asamblea legislativa creada por una constitución política, a través de, obviamente, los fiscalizadores que, reitero nuevamente, para que se nos quede en la cabeza, son los diputados y los senadores. En el caso de que se cree una empresa o una institución encargada de manejar los recursos económicos internacionales, tienen que ser sí o sí fiscalizados. Caso contrario, tendríamos que habilitar un control de constitucionalidad de dicho decreto supremo para abrogar o para derogar la misma y proteger los derechos de los ciudadanos y obviamente del Estado. Espero haber ayudado y colaborado un poco en la presente cápsula. Muchas gracias. Es así como se va llevando la normativa de nuestro país, la estructura a la cabeza de la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos supremos, y es así como se ha venido desarrollando estas unidades, que si bien estamos ahora dándole hincapié y una gran importancia a la unidad de proyectos especiales, Periodismo Digital se encargará de poder descubrir lo que realmente escondía todo el gobierno de estos casi 15 años del MAS. Pero, ¿quién estaba a la cabeza de esta unidad de proyectos especiales? Y sin duda que el gran rostro y nombre que resuena es el poderosísimo señor Juan Ramón Quintana. ¿Y quién es Juan Ramón Quintana? Juan Ramón Quintana es un ex militar que estudió sociología y filosofía antes de renunciar al ejército en 1997
e incorporarse a la política. Llegó al rango de mayor y asistió a la polémica Escuela de las Américas, que es un centro de entrenamiento para militares latinoamericanos creado por Estados Unidos, al que sus críticos acusan de enseñar técnicas que violan los derechos humanos. La presencia de Juan Ramón Quintana en el gobierno de Evo Morales no siempre fue cómoda para el movimiento al socialismo. En 2008 se le vinculó con el traslado de 33 camiones con mercadería de contrabando hacia la frontera con Brasil, aunque la mayoría oficialista de la comisión legislativa que investigó el caso lo declaró exonerado de culpa. Miembros del movimiento al socialismo destacaron la línea dura de Juan Ramón Quintana y su capacidad de coordinación. Después de que 2018 se comprobara un mal año para el gobierno de Evo Morales, que perdió además el referéndum para reformar la Constitución y poder postularse a un cuarto mandato, el presidente Morales rescató a Quintana de su puesto como embajador en Cuba. En teoría, llegó para dirigir la campaña electoral de la elección del 2019, con la que Morales fue a su cuarta reelección. Las elecciones, sin embargo, marcadas por las denuncias de fraude de la oposición y las dudas arrojadas por la OEA, derivaron una situación de enorme inestabilidad que llevó a la renuncia de Morales tras la sugerencia del estamento militar y el amotinamiento de la policía. Quintana no es solo un ministro técnico, también es político, ideólogo, y será fundamental su participación en este año electoral. Decía sobre Quintana en enero el entonces viceministro de Interculturalidad de Bolivia, Rodolfo Machaca. Tenemos que reconocer su trabajo, dijo. En cancha se ve quiénes juegan. Las acusaciones del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a Quintana se basan en una entrevista que dio a finales de octubre al medio de comunicación ruso Sputnik. En ella Quintana, que aún era ministro entonces, dijo: Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno, porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía e identidad. Para Quintana era el escenario que iba a generar de la confrontación de las fortalezas del gobierno boliviano y los métodos de desestabilización de Estados Unidos. Quintana dijo: va a ser una dura batalla, una batalla campal frente a la virulencia mentirosa de los medios, las redes. Es una guerra de dimensiones muy complejas, desconocidas, que nos va a exigir muchísimo agudizar el pensamiento, la estrategia de autodefensa de este proyecto. El 22 de noviembre, cuando presentó la querella contra Quintana, Arturo Murillo esgrimió esta entrevista como evidencia en declaraciones ante la prensa. Las pruebas son claras, las hemos presentado. Juan Ramón Quintana, que dijo que iba a convertir Bolivia en un Vietnam, lo está tratando de hacer. También se presentaron querellas contra Morales y al líder cocalero Faustino Yucra, a quienes también se acusa de sedición y terrorismo porque instigan, planifican y ordenan a que persistan los bloqueos. Tras la orden de aprehensión contra Quintana, el exmandatario Evo Morales tuiteó, aunque sin mencionar a nadie en específico: la minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados. Y así es como se lo conoce a Juan Ramón Quintana, el gran alfil del gobierno de Evo Morales, que inclusive ahora, ahí protegido en la Embajada de México, inclusive ahora yo creo que debe seguir dando órdenes a todos los resabios restantes del gobierno de 14 años del movimiento al socialismo. Un gran personaje, un personaje gran, se lo menciona por el hecho y la forma en que pudo dirigir este país, que supuestamente estaba a la cabeza de Evo Morales, pero sabemos quiénes eran los que tenían los hilos del poder. Y sin lugar a dudas se constituye en un operador político frío y calculador, y que le resultó. No es que no le haya resultado, le resultó, y como bien nos dice Adolfo, le sigue resultando, porque su centro de comando ahora se llama Embajada de México. Pero, ¿y cuánto es que manejó Juan Ramón Quintana? Nosotros a continuación les vamos a pasar una tabla de
montos de dinero que ha manejado Bolivia Cambia Evo Cumple, pero en el programa de hoy les vamos a presentar solamente de la gestión 2006 a la 2011, para que todavía no se alarmen tanto, porque después vienen grandiosas sumas y además montos que todavía están desaparecidos por ahí. La tabla que a continuación estamos compartiendo con ustedes tiene, bueno, 3 ítems para que podamos distinguirlos: el ámbito de las obras, la cantidad de proyectos y además el monto en dólares. Por ejemplo, el primero, el tema de deporte. 1203, no hay que negar, 1203 canchitas hicieron un total de 115.637.722 dólares, solamente entre la gestión 2006 o 2007 a 2011. Educación, 1.142, supongo que escuelas, con 120.756.677. Sin embargo, aquí queda una duda, Octavio. 1.142 escuelas y aún todavía en Bolivia falta infraestructura para educación, me deja duda. El equipamiento comunal, que han sido 481 en cantidad de proyectos, 88.946.860 dólares. En infraestructura vial, carretera, 72 proyectos con 18.336.480 dólares. En el ámbito productivo, que es uno de los ítems que queda totalmente abierto, porque luego tenemos otros ítems que igual son fundamentales. El productivo, que han sido 140 proyectos, 25.743.105 dólares. En el ámbito de riego, 241 proyectos con 18.105.341 dólares. El tema de la salud, que no es extraño, que ha sido lo menos importante para el anterior gobierno. En esta gestión hemos podido corroborar eso, y si comparamos con las cifras, están totalmente alejadas de las canchitas. Tema de salud, 263 proyectos, han sido una suma de 23.783.386. En el tema de saneamiento básico, 370 proyectos con 27.396.729 dólares. Estamos hablando que en este primer aliento del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, se han realizado 3.913 proyectos, haciéndose un total de 438.706.300 dólares. Cantidades exorbitantes, resultados realmente más bajos del mínimo. Claramente la tabla, además de mostrarnos suntuosas cantidades de dinero, nos deja en específico, solo mirando el tema de los ámbitos, que el presidente de la República era alcalde, gobernador, corregidor, lo que quería. Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, lo que quería. Él podía hacer lo que le daba la gana. Y destinaba el dinero que le daba la gana para hacer lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Claro que sí, era demasiado dinero, y actualmente con ese proyecto, con esos proyectos que no tuvieron ningún eco en toda la economía boliviana, y les aseguro que ni siquiera se están utilizando ni la cuarta parte de esto, se hubiera podido construir lo que realmente le hacía falta a Bolivia, como es hospitales de tercer nivel bien equipados, escuelas de primer nivel para que podamos estar, pero codiéndonos con grandes potencias a nivel educacional, y más que todo estructura de caminos y tecnología. Pero sin embargo, lo utilizaron para otra situación. Y la sostenibilidad no es un criterio que haya sido muy propio del gobierno. Pero nos surge la gran pregunta: al final, ¿todo este dinero ha sido gasto o ha sido inversión? Y para ello, por supuesto que tenemos a nuestro profesional. Básicamente, la diferencia entre gasto y la inversión es el retorno que se obtiene de una inversión. Es decir,
Un gasto normalmente se lo realiza para satisfacer alguna necesidad o un deseo. En cambio, de una inversión esperamos una rentabilidad. Ya hablando de un tema un poco más macroeconómico, el gasto que está dentro de la ecuación básica del PIB tiene varias clasificaciones. Entre ellas, las más conocidas es el gasto corriente, que es todo lo que el gobierno gasta en pagar a funcionarios para que si el Estado llegue a funcionar. Ya tenemos también el tema de alquileres dentro del gasto corriente. Está el gasto de inversión, que se utiliza para satisfacer o cubrir cierta necesidad como transporte, carretera, etc. Están las transferencias, que son lo que el gobierno transfiere a la población a través de bonos o de alguna otra medida que puedan tener. Y el gasto de capital, ya que es lo que el gobierno gasta en reemplazar el capital que ya se le ha dañado. Ejemplo, cuando vuelven a construir edificios, etc. ¿Gasto o inversión? Juzgue usted. Con la explicación de nuestro profesional podemos generar nuestro propio criterio. ¿Eran gastos o era inversión? Y viene ahora la gran pregunta. ¿Cómo es posible que semejante estructura, semejante obra, semejante programa haya sido cancelado por el mismísimo Evo Morales Ayma? ¿Cuáles habrán sido los motivos? ¿Qué es lo que se estaba ocultando? ¿Qué es lo que arrastra Bolivia, Camboya, Evo? ¿Cumple? Y la explicación de la cancelación nos da el mismo Evo Morales. Y Evo Morales cancela porque decide dedicarse al tema de la educación. Y aquí está la seguidilla de noticias que cubrieron el evento y que, por supuesto, nadie le dio la importancia necesaria. ¿Les pareció interesante? Pues esta fue la primera parte de este caso tan delicado que involucra a nuestro país y a nuestros anteriores gobernantes con esta unidad de proyectos especiales que tiene mucha más tela que cortar. En el siguiente programa detallaremos todas, pero todas las irregularidades que fueron descubiertas en contextos inusuales, demostrando así una administración totalmente irresponsable. ¿Quién se perjudica? ¿Acaso este caso será olvidado y dejado a un lado? Hasta pronto, y gracias por acompañarnos. Soy Octavio Oros. Y yo, Adolfo Dávila, y esto fue Periodismo Digital por Radio Manches.